Aleluya, aleluya. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que se encuentran conectados en Facebook. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Para enviar la palabra del Señor, para enviar una vez más el pan de vida. Aleluya. Entonces le damos gracias al Señor que nos tiene frondosos, nos tiene de pie, nos tiene saludables, pues, y fuertes y optimistas. Nos tiene aquí creyendo, ¿verdad? Nos tiene aquí con esa fe del grano de mostaza. Aleluya. Qué precioso que el Señor no nos deja sin fe, que el Señor no nos deja sin fuerzas. Aleluya. Sino que el Señor cada día más aumenta nuestra fe y aumenta nuestra fuerza. Aleluya. Entonces estoy aquí de nuevo porque tengo un mensaje maravilloso, ya que ahora es domingo. El mensaje que el Señor descargó hoy en mi corazón. Aleluya. Así que se los quiero enviar, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo me estoy haciendo buena en este oficio, ¿verdad? Y agradeciéndoles a ustedes, ¿verdad? Por los pocos o muchos que vean, ¿verdad? Agradeciéndoles como siempre el favor de la atención de las palabras, pues, del Señor para con ustedes. Aleluya. Allí nosotros decíamos, pues, que estemos dispuestos a decirle al Señor: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu sierva escucha. Entonces lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a seguir enviando estas palabras maravillosas, preciosas, que es para suplir, pues, nuestra comida adentro de nosotros, nuestro pan interior, pues. No solamente el pan físico que nosotros comemos todos los días, porque acuérdense, el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que el Señor está haciendo ahora, que salgan sus palabras de su boca, ¿verdad? A través de mi boca, que el Señor ha tocado, ¿verdad? Porque dice: y he tocado tu boca, he puesto mis palabras en tu boca, porque dice la palabra en Jeremías que el Señor toca nuestra boca y pone sus palabras en nuestra boca. Y nosotros no podemos quedarnos con esas palabras. Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tocó nuestra boca para que hablemos esas palabras. Entonces estamos aquí para enviar ese pan de vida. Y allí saludamos a doña Lorena, que nos está sintonizando aquí en la red social de Facebook. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a cantar una canción maravillosa. Aleluya. Ustedes han de decir: yo creo que la Carlita, la estrella del reino, o la Ela del reino, como ustedes me quieran llamar, no tiene nada que hacer, han de decir ustedes. Pero si ustedes supieran todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero esto para mí es importante. Esto para mí es importante, para Dios es importante. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que predicar estas palabras a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí estamos porque amamos hacer esto. Porque amamos al Señor y estamos agradecidos con el Señor. Esa es la razón por la que nos sentamos aquí. Porque agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aleluya. ¿Verdad? Esto es una manera de decirle al Señor: te amo, Señor. Aleluya. Porque el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: te amo, Señor. ¿Verdad? Entonces dijo: cuida mis ovejas, dijo el Señor. Y la Carlita está así como estaba David, pues, cuidando ovejas en el campo. Allá donde pues era, ¿cómo te diré? Un lugar, pues, donde no era, como quien dice, el púlpito, como quien dice, la iglesia, pues, allí el templo, pues, ¿verdad? Pero es lo mismo, porque ustedes son un campo. Ustedes son el campo del Señor. Y el Señor a mí, pues, me tiene como la evangelista de ustedes, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Porque cuando la Carlita está aquí entrenándose, le va a decir la Carlita al gigante, así como le decía el David, pues, a Goliat le decía: cuando yo cuidaba las ovejas en el campo, yo me hice diestro, dice, y mataba leones y mataba osos. Ahora, ¿cómo no te voy a matar a ti, gigante? Le decía. Aleluya. Entonces, por eso estamos aquí, gente. Ustedes no se ofendan, porque a veces la palabra del Señor nos pega fuerte a veces, ¿verdad? Pero así era el Señor. El Señor hablaba también a veces como cosas muy, muy rudas. A veces Él decía, algunos les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, les decía el Señor, ¿verdad? El Señor hablaba así, en esa manera, a las personas, y a veces les decía:
¿Por qué tú ves la paja de tu hermano y no te miras la paja en tu ojo mismo? Y a veces nos quedamos, ¿cómo se dice? Sorprendidos de la manera como el Señor hablaba. Pero depende de nosotros, pues, que nosotros no tenemos que ofendernos. Porque la palabra está tremenda, pues. A veces el Señor hablaba con tanta compasión, con tanto amor. Pero a veces el Señor hablaba tan estricto, pues. Y a veces la palabra va a llegar bien suave y a veces la palabra va a llegar bien áspera, ¿entiendes? Entonces, ahí nosotros tenemos que reconocer, pues, que a veces el Señor era tan franco y a veces era tan amoroso, pues, y allí depende de nosotros que tomemos ofensa o que nosotros malinterpretemos la palabra. Esperamos que eso no suceda aquí, ¿verdad? Porque lo hacemos con la mejor de las intenciones, aleluya. Vamos a poner esa alabanza preciosa. Y recuerden que si ustedes no pueden ir a la iglesia un día, si ustedes traen la iglesia dentro de ustedes, ese también no va a ser problema, ¿entiendes? Porque lo importante es que nosotros traigamos la iglesia dentro de nosotros. Como en mi caso, no les quiero ser mentirosa, ahora no fui a la iglesia. Ahora no fui a la iglesia por, ¿cómo se dice? Por motivos de fuerza mayor. Pero no hay problema conmigo porque yo la iglesia la traigo dentro. Y la palabra la traigo adentro y la estudio todos los días, no nada más el domingo, ni nada más el miércoles, ni nada más el viernes, sino a diario. Aleluya. Entonces, cuando yo no voy un día a la iglesia, no me afecta porque ya estoy llena de la palabra y llena de Dios, aleluya. Entonces vamos a poner esto y es lo que quiero que ustedes también sepan, ¿verdad? Que ustedes también pueden llenarse de Dios, ustedes también pueden traer la iglesia con ustedes allí adentro de ustedes. Mira qué precioso. Vamos a poner esta alabanza. Dice: el Señor es mi rey. Vamos a cantar esta alabanza. Bueno, a mí me encanta hacer esto y me fascina, pues. Y entonces vamos a poner esta alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y vamos a decir: el Señor es mi rey. Gracias, papá. Vamos a hacer un servicio ahora, domingo, para los que no fueron a la iglesia. Gracias, papá. Dice. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. Diga: el Señor es mi rey. Aleluya. Díganlo conmigo. No hay otro como el Señor, no hay otro como nuestro Dios. Dígalo con fuerza. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. El Señor es el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey.
el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene tus brazos, el creador de los cielos. Gracias, Jesús. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, mi gente. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. Dígale, el Señor es mi rey, el Señor es mi luz, Él es mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, y es el creador de los cielos. ¡Qué precioso! Un saludo para Sonia Reyes. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Espérense cuando ya tenga mi equipo allí, mi equipo de alabanza, donde ya estén todos allí, ¿verdad? Con los instrumentos. Esta alabanza la canta bien hermosa una amiga que llegaba y nos hacía el favor de llevar ¿cómo se dice? El grupo musical cuando teníamos eventos en la iglesia. Se llama Lía se llama. Y la cantaba muy hermosa ella y el equipo de ella. Entonces, es preciosa esa alabanza. Y gracias al Señor porque todavía estamos llenos de eso. Esos coros son muy, ¿cómo se dice? Contemporáneos, pues, de los tiempos pasados. Pero a mí me gusta mucho esa música de antes también. Y qué precioso poder adorar y alabar al Señor, mi gente. Aunque sea un ratito aquí en las redes sociales, ¿verdad? Ya que las redes sociales tienen de todo, ¿verdad? Que nos podamos parar un ratito a mirar allí algo que el Señor ha preparado para nosotros. Aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a dejarlo allí. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar este estudio bíblico y le vamos a titular Portadores de Milagros. ¿Ok? Porque tú eres un portador de milagros. Yo soy una portadora de milagros. Si tenemos al Señor, si lo hemos recibido, nosotros nos hemos convertido en portadores de milagros. Aleluya. Y vamos a estudiar una historia allí, cómo miramos, ¿verdad? Que una niña era portadora de milagros, del milagro de un hombre que era muy importante. Vamos a hablar algo acerca de nuestras actitudes y cómo a veces nuestras actitudes pueden hacer que nos pierdamos de nuestro milagro, pero podemos ver que cuando tenemos una actitud sencilla, una actitud, ¿cómo se dice? Bueno, porque hay actitudes que son como de orgullo, de soberbia, pero hay actitudes que son humildes y de acuerdo a nuestra actitud, nosotros así vamos a recibir de Dios, de acuerdo a nuestra fe y nuestra actitud, aleluya, para con las cosas del Señor. Y así le vamos a titular, portadores de un milagro, aleluya. Vamos a empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le doy el honor, la gloria, la alabanza a mi Padre Celestial, quien me deja estar aquí, enfrente de esta cámara, quien me permite enviar estas palabras, quien me da su espíritu y el fuego de su espíritu, y quien me unge mi cabeza con aceite, y quien pone mi copa a rebosar de alegría, de gozo, de fe, de esperanza, de amor, de buena actitud, de una actitud de servicio, de una valentía, aleluya, de una resiliencia,
de un fervor tremendo, de un espíritu excelente y superior, aleluya, porque acuérdense que Daniel era un varón con un espíritu superior, por eso, aunque entró en el pozo de los leones, todavía el ángel de Dios estaba ahí con él, aleluya, porque Daniel era alguien que no tenían, no le encontraban cosas por qué tacharle, ¿verdad? Una mala conducta, pero los envidiosos y enemigos de él querían desbarrancarlo, querían ponerlo en mal con el rey, hasta que le hicieron firmar un decreto al rey de que todo aquel que no se inclinara delante de los dioses, del Dios, ¿verdad? De allí, ¿verdad? De Babilonia, que no se inclinara delante de esos dioses falsos, tendría que entrar al pozo con los leones. Y una vez que el rey había hecho el decreto, ya no se podía echar para atrás, aunque amaba a Daniel, pero había un decreto ya firmado por el rey y tuvo que ir Daniel al pozo de los leones. Y lo miraba el rey con gran pesar y le decía: Daniel, ¿te ha salvado tu Dios? Y le decía: vive Jehová, rey, que el Señor cerró la boca de los leones y estoy a salvo, ¿verdad? Entonces, así como nosotros somos una persona, si no nos encuentran, el Señor no nos encuentra, ¿verdad? Tacha alguna, ¿verdad? Porque nosotros somos justificados por Cristo, somos justificados por Él, porque dice que Dios, Cristo, dice, se hizo la justicia para que nosotros fuéramos la justicia de Dios. Cristo vino y dio su vida para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Así que nosotros podemos tener ese espíritu que había, ¿verdad?, en esas personas antes, en esos hombres y mujeres de Dios, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no tenían nada de qué avergonzarse. Sí les inventaban cuentos, les inventaban chismes, llevaban malas ideas con el rey, para que el rey los pusiese pues en desventaja, para que el rey los metiese al fuego ¿verdad? Al fuego con los leones y todo eso. Pero mientras nosotros estamos bien con Dios, ninguna arma forjada en contra de nosotros puede ser prosperada, dice la palabra, porque hay espíritu de envidia. Pero mira, la envidia es brujería, pero dice que aún la brujería, dice, no puede prosperar sobre nosotros, porque no hay arma forjada en contra de los hijos de Dios que pueda ser prosperada. Aleluya. Porque nosotros tenemos un poderoso dentro de nosotros, y aunque el enemigo quiera destruirnos, él no puede, ¿verdad? Porque dentro de nosotros está el que es más poderoso que el que en el mundo está, dice la palabra. Entonces vamos a aprender todas esas cosas que son importantes para todos. Aleluya. Gracias, Señor. Mira, yo no tengo, ¿cómo se dice? Contienda con nadie, ¿verdad? Aquí yo no tengo resentimiento con nadie aquí, porque si yo estoy en el Señor, yo no puedo tener resentimiento ni contienda con nadie, porque dice la palabra del Señor, porque el siervo y la sierva del Señor no debe de ser contencioso, o sea, porque no puede andar en contiendas, o no puede ser envidioso, o no puede ser celoso, o no puede ser maldoso. Entonces estamos aquí porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos a nosotros, para restaurarnos, para renovarnos, para cuidar de nosotros. Aleluya. Dice que la sangre de Cristo es una señal para que el enemigo, dice, la fuerza maligna y el poder malvado no se pueda acercar a nuestra vida. Aleluya. Para que el enemigo no pueda atrapar a nosotros con espíritu de resentimiento, de dolor, de culpa, de contienda. No, el enemigo no puede nada en contra de nosotros. Aleluya. Él quisiera, pero no puede. Él vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Así que yo estoy aquí limpiada, purificada, restaurada, renovada cada día de mi vida. Soy limpia, pura, renovada, restaurada y empoderada. Aleluya. Así que estamos aquí para bendecir la vida de aquel que quiera recibir su bendición, de aquel que quiera su milagro. Aleluya. De
en Jesús y tenga una actitud mansa. Aleluya, una actitud humilde y mansa, aleluya. Aquel que haya aprendido del Señor, porque dice la palabra que el Señor nos invita a nosotros a aprender de Él. Dice que soy manso y soy humilde, dice el Señor. Entonces lo que estamos haciendo, no somos perfectos, pero cada día más aprendemos del carácter del Señor. Por eso tú y yo tenemos que decirle a Dios todos los días: Señor, danos más de ese tu carácter, aleluya, porque los que tenemos el carácter del Señor no seremos detenidos por nada ni por nadie, aleluya, y vamos a hacer lo que Dios dijo que haríamos y seremos lo que Dios dice que seremos, aleluya, porque Dios no comienza una obra y se queda sin terminarla, sino que Él la perfecciona, aleluya, hasta que esté completa, aleluya. Qué precioso el Señor. Voy a predicar sin el micrófono ahora. Voy a leer la Biblia sin el micrófono para tener mis dos manos desocupadas. Mis teléfonos se están cargando en el cargador y a veces se voltean porque están en el mecate, pero como el Carlos los descarga, pues tengo que ponerlos a cargar mientras estoy aquí, pero todo va a salir bien, aleluya. Mira, vamos a aprender ahora en el libro de Segunda de Reyes, aleluya. Segunda de Reyes 2, verso 5. Y te voy a leer una historia allí para que tú compruebes que nosotros podemos recibir nuestro milagro de acuerdo a nuestra fe y también nuestra actitud, aleluya. Y que también podemos ser portadores de la bendición de otra persona. No importa nuestra clase social, no importa nuestro rango, nuestro título, nuestro nombre, no importa, porque aquí el nombre poderoso es el que tenemos, el nombre de Jesús, aleluya. Por eso le decía David al gigante: tú tienes espada, lanza, jabalina, pero yo tengo el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, le decía. A quien tú has desafiado, a quien tú te has atrevido a desafiar, le decía David al gigante. Así que eso todo está escrito para que nosotros aprendamos, aleluya. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. En el mundo a ustedes les va a tocar atravesar por los ríos, por las aguas, por los fuegos. Pero ustedes confíen porque yo estoy con ustedes, dijo el Señor, aleluya. Y eso es lo que tratamos de decirles, pues, inculcarles todos los días, enviarles un poquito de esa fe que el Señor ha puesto en mi corazón, aleluya. Mira, yo me la llevo, sí, tengo batallas, pero yo estoy ganando mis batallas con el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, no te creas, para una mujer soltera. Si no tuviese como esposo al Señor, no podría salir adelante, pero el Señor promete ser el esposo de las mujeres solteras. Él promete ser el padre a los huérfanos, dice, y el sustento a las viudas. Él promete, dice, asumir el lugar como padre de nuestros hijos. Si el padre de nuestros hijos no está, Él asume ese lugar como padre de ellos, aleluya. Y es lo que quiero, pues, que todos nosotros podamos comprender, tanto hombres como mujeres. Y no solamente lo quiero yo, pues Dios lo quiere, ¿verdad? Para que sepamos que nosotros en este mundo no vinimos a estar solos. No vinimos a ser desamparados. No vinimos a vivir una vida en miseria, pues, ¿entiendes? Sino que tenemos alguien que ha prometido darnos provisión, darnos bendición, como dice ahí el Salmo 28, verso 9. Dice, David le decía al Señor: bendice, Señor, a tu pueblo. Le decía, salva, Señor, a tu pueblo. Bendice tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre, decía David, ¿verdad? Pero tiene que haber alguien, pues, que le diga al Señor: sálvalo, Señor. Bendícelo, Señor. Pastorea a los padres, los verdes pastos. Hazlos descansar, Señor, y junto a aguas de reposo. Pastorea a los padres, aleluya. Susténtalos. Quiere decir que les va a dar lo que necesitan, tanto el alimento del espíritu como el alimento del cuerpo físico, como el vestido, el calzado, el techo, la comida, ¿verdad? El carro para manejar e ir al trabajo. Él es quien va a suplir todas
nuestro pastor. Y nada nos faltará, dice la palabra. Entonces, mira, Dios y yo queremos todas estas cosas para ti también. Nada más necesitamos que tú las quieras, que tú tengas esa actitud humilde y mansa para recibir toda bendición espiritual que el Señor te quiere enviar. Aleluya, ¿verdad? Qué precioso es, porque yo me he llenado de todo esto, gente, y la verdad es que yo he tenido que ir a la escuela para esto, y ahora estoy en mi práctica, pues, aleluya, ¿no? El Señor ya me llevó a la práctica, pero ahora el Señor me está como puliendo más y más, porque cuando yo estuve en mi práctica, yo era, pues, más inmadura, era una bebé en el espíritu, pero ahora he crecido tanto que ya estoy en un nivel más, pues, no te voy a decir que estoy en el nivel, en el top de todo esto, no, estoy creciendo cada vez un poquito más, como dice, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Estamos en Cristo Jesús, aleluya. Y a mí me da tanto gusto que yo te puedo dar de lo que Dios me dio a mí, aleluya, qué precioso. Voy a ir a la palabra, aleluya. Vamos a ir a Segunda de Reyes, aleluya, Segunda de Reyes. Mira qué hermoso. Vamos a ir a la palabra. Allí yo mandé, ¿verdad? Un texto ahora donde dice, pues, que nosotros sí podemos servir al Señor, sí podemos ser sus ayudantes. Yo digo, yo soy la ayudanta feliz de Jesús. Aleluya, ¿verdad? Porque cuando el Señor me llamó y yo fui a buscarlo, el Señor no me rechazó. Y yo estaba en una condición bien terrible. Cuando fui al Señor, ¿verdad? En pecado, en depresión, con una baja autoestima, con una inseguridad, que no tenía identidad. Y yo fui al Señor y el Señor me recibió con todas mis virtudes y con todos mis defectos. Aleluya. Porque dice, y el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y porque Él me recibió a mí tal y como yo estaba. Por eso yo estoy agradecida con el Señor. Por eso esta es una manera de dar de lo que Él me ha dado. Una manera de decirle, Señor, te amo. Aleluya. Es otra manera de decir, Dios, eres importante para mí. Aleluya. Qué precioso. Entonces mira, vamos a ver cómo esta muchachita que era de Dios, que estaba llena de Dios, ella llegó a un lugar. Y ella llegó para ser la ayudanta feliz. Ella llegó para ser la sierva, ¿va? Para servir a Jesús. Para ser la ayudanta de una mujer muy importante. Pero al mismo tiempo ella llegó con todo lo que tenía. Así que nosotros podemos servir y ser ayudantes de Jesús con lo poco o mucho que tengamos. Con lo que digamos y lo que hagamos. Aleluya. Vamos a ver cómo esta niña dijo y esta niña hizo. Aleluya. Con lo que ella tenía, que era a Dios y su fe dentro de ella. Aleluya. Cómo ella provocó un milagro con lo que ella dijo e hizo a través de la fe que estaba en su corazón. Aleluya. Es lo que va a pasar a través de la fe que está en mi corazón. Que los que quieran puedan recibir un milagro, aleluya, porque somos portadores de milagros. Y tú, si tienes a Cristo a través de ti, alguien más puede recibir un milagro o los milagros que necesite. Nada más depende de la fe tuya. A veces tiene que ser tu propia fe y a veces tu fe y la de ellos, porque hay diferentes clases de fe. En la Biblia nos enseña la palabra que había un hombre que era paralítico, que no podía moverse, y a través de una fe colectiva recibió este hombre su milagro, porque todos aquellos amigos de él se unieron y lo levantaron en una camilla y lo subieron por el techo para que Jesús lo mirara y lo hiciera andar, porque la multitud que estaba allí para ver a Jesús no permitía el paso para nadie a través de la puerta, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, nos vamos a unir vamos a unir nuestra fe y nuestra fuerza física y te vamos a subir por el techo, vamos a abrir el techo de aquella casa
y te vamos a meter por allá arriba y allí vas a recibir tu milagro. Entonces allí miramos que a veces la fe es colectiva, a veces la fe es singular y a veces la fe es colectiva. Pues como te digo, en este caso a veces vas a usar tu propia fe y a veces vas a usar la fe tuya y la fe de otros, aleluya, pero vamos a recibir milagros, aleluya. Mira qué precioso. A veces tú vas a ser el que pide el milagro para otro y lo va a recibir ese que lo necesita también. Vamos a ver todo eso ahorita, verás qué precioso, te va a gustar. Aleluya. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, mira, te voy a leer todo esto y después vamos a hablar un poco de lo que aquí significa todo esto. Dice, Eliseo y Naamán. Vamos a enfocarnos en tres personajes aquí. En el profeta Eliseo, en Naamán, el capitán. Eliseo y Naamán. Ok. No. Espérame. Se me anda poniendo esta cosa en el bocina. Déjame ver. No. Bueno, vamos a salirnos y nos vamos a volver a meter porque se metió la bocina. Espérame. Mira, no tenemos prisa, como te digo. Estoy relajada. Vamos a ver. Dice aquí. Vamos a enfocarnos en tres personajes aquí. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te envío esta palabra. Y si necesitas un milagro, que el Señor te haga tu milagro a través de tu fe y de tu buena actitud. Aleluya. Dice, Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Naamán era un hombre importante. Lo tenían en gran estima. Por medio de él, dice, se le había dado Jehová la victoria a Siria. Mira, por medio de una persona, a veces Dios le da victoria a un pueblo completo. En este caso, por Naamán, se le había dado victoria a los sirios. Dice, era este hombre valeroso en extremo. Imagínate, no dice que solo era valeroso, era en extremo valioso. Pero tenía, dice, algo que era leproso. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice. Entonces nos vamos a enfocar en este personaje también. La cual servía a la mujer de Naamán, dice. O sea, a la esposa del capitán Naamán. La llevaron cautiva y la llevaron como una sirvienta, como una ayudanta, pues, para la esposa de Naamán. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una sierva de Jehová. Estoy llena de fe y llena de la palabra del Señor. Ponle que me llevaran cautiva, vamos a decir así, y me llevaran para ser la ayudanta de la esposa del presidente de aquí de la República, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo nada más. Me llevaran para ser la ayudanta de la primera dama, vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Porque esta niña, dice, la llevaron para ser la ayudante, la asistente de la esposa del capitán. Llevaron a esa muchacha, la cual servía, dice, a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, mira lo que le dijo la niña a la señora, a su señora, pues a quien la habían llevado a asistir. Le dijo, si rogase mi señor, le dice ella, al profeta que está en Samaria, le dice, él lo sanaría de su lepra, le dice la niña. O sea, la niña le dijo a su esposa, si el capitán Naamán le rogase al profeta, dice,
que está en Samaria, le dice, él lo sanaría de su lepra, le dice. Mira, entonces esta niña vemos que a causa de la fe que ella tenía, ella no se quedó callada. Y ella comenzó a hablar del profeta Eliseo. Sí, del profeta Eliseo. Ella no se quedó callada. Ella le dijo, si el Señor fuera con el profeta que está en Samaria, le dijo, él sería sano de esa lepra. Era una portadora de milagro, la muchachita. Esa niña portaba el milagro del capitán. A veces las personas, porque están arriba en un nivel más alto, piensan que un siervo no puede cargar su milagro. Pero es por la actitud de nosotros. Porque nosotros podemos tener una actitud arrogante, soberbia. Pero mira, vemos aquí que el capitán no tiene esa actitud soberbia para con la niña, ni para con su esposa. Vemos que él no actuó rebelde, porque vamos a ver qué es lo que dijo el capitán aquí. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, o sea, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Así, alguno por allí importante, ¿verdad? Que me escuche. O alguno que sea siervo o sierva, no le hacen. Aquí no importan los rangos ni los títulos. En la fe todos somos iguales, todos somos valiosos. Entonces, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Así ha dicho una muchacha que está predicando allí en Facebook. Y que es del pueblo de Dios. Aleluya, que es una creyente. Y que está llena de fe en Dios. Aleluya. Así puede ser que alguno allí pueda decir de mí, ¿verdad? Porque soy una portadora de milagros. Así como esta niña era portadora de milagros. Dice, ¿quién portaba el milagro del hombre importante? La pequeña sierva, la pequeña asistente. Vemos aquí que ella era la portadora. Pero si Naamán hubiera sido tan altanero y decir, no, como esta pequeña esclava, esta pequeña sierva, esta pequeña ayudanta o asistenta de mi esposa, ¿cómo es que ella va a aportar mi milagro? Pero vemos que Naamán no hizo eso. Y dice, y le dijo al rey de Siria, andad, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, le dice. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. O sea, el capitán se fue para Israel. Pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 muchas de o sea, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Pues llevaba muchos presentes para el hombre de Dios que era Eliseo. Entonces dice, tomó también cartas, dice, para el rey de Israel. O sea, Eliseo dice antes aquí arriba que Eliseo estaba en Siria. Pero en Israel había un rey. Y dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán. O sea, le estaba diciendo pues, cartas, envió cartas. Desde el rey estaba enviando cartas a Eliseo y le decía, envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, no, estas cartas las estaban enviando para el rey, y el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y que dé vida? Dijo el rey en Israel. Dijo, yo no tengo ese poder, dijo el rey de Israel, porque había conseguido cartas el capitán, pues, para que se las dieran al rey en Israel.
Mas el rey de Israel dijo, yo no soy Dios, yo no soy el que mata. Bueno, él dijo, pues yo no soy quien quita la vida, ni quien da la vida, dijo. Para que me envíe a mí, que sane un hombre de su lepra, dijo. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dijo el rey. Pero mira, vamos a ver el siguiente personaje aquí. Ya miramos el personaje del capitán Naamán. Ya miramos el personaje de la muchachita, del asistente, ayudante de Jesús, de Dios pues. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá, dijo Eliseo, que hay profeta en Israel. Bueno, la niña dijo que Eliseo estaba en Israel, pero en verdad Eliseo estaba. La niña dijo que estaba en Siria, pero en verdad vemos aquí que Eliseo estaba en Israel. Dice, porque dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, dijo Eliseo. Entonces, Eliseo dijo que venga para acá, que yo lo voy a sanar, yo le voy a quitar la lepra. Pero aquí vamos a ver la actitud que tuvo el capitán para con Eliseo. El capitán tuvo una actitud sumisa, humilde para con la pequeña asistente, la pequeña ayudante feliz de Jesús. Él tuvo una actitud sencilla y dijo, no, pues así dijo esta niña, mejor me es que vaya y busque mejor es que vaya y busque mi sanidad, ¿verdad? Porque él creyó, pues, en lo que la niña había dicho. Entonces, vamos a ver aquí, dice, y sabrá que hay profeta en Israel, aleluya. Y vino Naamán, dice el capitán leproso, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y aquí es donde vamos a ver la actitud del capitán. Y tu carne se te restaurará, le dijo el profeta. Mira lo que el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y entonces quedarás limpio de tu lepra, le dijo. Y Naamán se fue de ahí, de la casa del profeta, enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. O sea, Naamán comenzó a tener una actitud orgullosa, una mala actitud, una actitud soberbia. Porque dijo, yo pensé que el profeta de Dios me iba a recibir en persona. Y iba a clamar a su Dios. Alzaría, dice, su mano. Y invocaría, dice, el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar. Y sanará mi lepra. Era lo que Naamán pensaba que el profeta Eliseo iba a hacer. Invocar a su Dios, tocar, alzar su mano y tocar el cuerpo de él para sanarle la lepra. Eso pensaba él, esas eran las expectativas de él. Y al ver que Eliseo no hizo así, se fue, dice, enojado. Imagínate, con una actitud negativa, pues que no lo iba a permitir recibir su milagro. Por eso es muy importante la actitud que nosotros tomamos para con los siervos del Señor, para con los que nos dan la palabra del Señor, para con los que nos profetizan, para con los que nos enseñan, para con los que nos pastorean. Aleluya. Es muy importante la actitud que tenemos nosotros. Porque Dios nos invita a tener actitud mansa, dice, y humilde, como Él. Aleluya. Entonces mira, dice,
Entonces no hizo como él esperaba y él agarró una actitud arrogante, una actitud negativa, una actitud que le iba a privar de su milagro. Habana y Fafar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas en Israel, dijo él. Bueno, él dijo, allá en Siria hay mejores ríos, más limpios y más profundos que estas aguas en Israel, dijo él. Pero a Dios no le daba gana, no le daba la gana a Dios que él se sanara allá en Siria, sino que la voluntad de Dios es que él fuese sanado en las aguas del río Jordán en Israel. Y a veces Dios no va a hacer como nosotros queremos, no nos va a dar el milagro como nosotros tenemos expectativas, sino como Él quiere y tiene expectativa, porque allí en todo eso Dios estaba dándole una lección a Naamán. Y Dios le estaba enseñando cosas a Naamán y quería manifestarse como el Dios del capitán, déjame ver cómo es que se llama. Del capitán Naamán, quería manifestarse también como el Dios de este hombre. O sea, entrando Naamán, su Señor le relató. Vamos a ver aquí. Vamos a pasarnos donde estábamos. Esta historia está bien bonita. Aquí, vamos a ver. Me perdí un poquito porque se me olvida el nombre. Es Naamán. Hasta lo voy a apuntar porque también hay otro nombre que se llama Man en la Biblia y me voy a confundir. Entonces dice, Eliseo envió, ve y lávate. Ok, mira, entonces él se fue enojado, agarró una actitud negativa. Pero dijo, allá hay mejores ríos. Dijo, no sé por qué me dijeron que vaya y me meta en el Jordán. Porque Dios así quería, pues. Yo me acuerdo de alguien que dijo que nosotros los inmigrantes podíamos adorar a Dios en nuestros países. Pero si Dios no quiere que lo adoremos y lo sirvamos en nuestro país, sino que lo que quiere es que lo adoremos y lo sirvamos aquí, en el norte, en los Estados Unidos, entonces aquí es donde nos vamos a quedar adorando y sirviendo a Dios. Aunque otros digan, ustedes pueden adorar a Dios allá en su tierra. Porque si Dios lo que quiere es que estemos aquí, aquí vamos a estar. Por eso tenemos que aprender, porque mira, dice la palabra que todo, dice, lo que nuestro pie pisare, dice, nos pertenece. Así que esta tierra donde hemos llegado nosotros como inmigrantes nos pertenece. Pero tenemos que declarar, Dios, tu palabra dice que todo lo que mi pie pisare me pertenece. Así que ya mi pie pisó esta nación. Ahora me pertenece un pedazo de esta nación también. Me pertenece un pedazo de suelo aquí. Me pertenece un pedazo de cielo en esta nación. Y no importa quién más quiera que yo vaya y adore al Señor en otro lado. Si tú me trajiste a adorar al Señor en este lugar, aquí me vas a dejar adorándolo, aunque otros quieran mandarme a adorar a otra parte. ¿Verdad? Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes y gente de fe en Dios. No importa a dónde Dios nos haya llevado, allí Dios nos va a respaldar, aleluya, y Dios nos va a ayudar. Y si Dios quiere dejarnos que allí es donde vamos a adorar, allí es donde vamos a adorar. Y nadie va a decir otra cosa, nadie va a poder hacer otra cosa. Pero tenemos que usar nuestras armas, pues. La oración, la fe, la alabanza, la declaración de la palabra, declarar y establecer, pues, lo que Dios ha dicho. Y decir, si Dios dijo esto, o si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, podemos ser así, pues, gente así, gente de guerra, pues, no gente que nos dejemos vencer por todas las cosas que a veces miramos. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, fuerte y temible, dice. Aleluya. Por eso decía allí la palabra, dice, acordaos de su Dios, que es grande, fuerte y temible. Y luchad por sus hermanas, y luchad por sus hermanos, y por sus casas, y por sus mujeres, y por sus niñas y sus niños. ¿Verdad? Entonces, allí vemos la palabra nos educa para todo esto.
Entonces, dice, y dice él, pues, si me lavara en estos ríos también, dice, si me lavara en estos ríos, ¿no seré también limpio? Decía el capitán, porque él le molestó que Eliseo no saliera en persona a invocar a Dios y a tocarle la piel a él para declararlo limpio, pues sano, sino que le molestó porque le dijo que se fuera a zambullir 7 veces en el río Jordán. Y dijo, para eso allá hay ríos, allá me hubiera curado, allá me hubiera yo sanado, dijo él, va, pero no es como nosotros queremos, es como Dios quiere, aleluya. Entonces, y mira, mas él tenía, dice, unos siervos, y se le acercaron y le hablaron diciendo, es importante la gente que está con nosotros, es importante la gente que sirve a nosotros, la gente que nos ayuda en el proyecto para Dios, es importante. La gente que anda con nosotros cuando andamos buscando nuestro milagro. Tiene que ser gente que nos ayude a ver las cosas como son y no como nosotros queremos que sean. Aleluya, mira. Dice, mas sus criados, sus siervos, se le acercaron y le hablaron diciendo, Señor mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, si te mandara a hacer alguna gran cosa, le dice, ¿no la harías? O sea, le dice, si el profeta Eliseo te dice, hace esto, le dice, ¿a poco no la vas a hacer? No lo vas a hacer, le dicen los criados, ¿verdad? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, o sea, le dice, cuanto más lo que te manda a hacer nada más es que te metas al río Jordán 7 veces y luego vas a salir sano y limpio de allí, le dijeron, ¿verdad? Los que andaban con él. Es muy importante saber escoger los que andan con nosotros. Aleluya. Porque ellos nos van a dar consejos sabios. Aleluya. Cuanto más lavarte y serás limpio, él entonces descendió, dice, después que los siervos de él le dijeron eso, entonces él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, dice, un poquito a fuercita, pues, porque él ya tenía una actitud que no lo iba a dejar agarrar su milagro, porque no habían sido las cosas como él quería, pero se zambulló igual, porque los amigos de él le dijeron, ay, cosa fácil te pidió el profeta. Deberías hacerlo en vez de estar rezongando, le dijeron, ¿verdad? Entonces, mira qué preciosa es la palabra. Cómo nos enseña a nosotros a tener buenas actitudes. A aprender buenas actitudes que nos hacen recibir el milagro que necesitamos. Entonces, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. A veces tenemos que hacer conforme a la palabra de la mujer de Dios. A veces tenemos que hacer conforme a la palabra del varón de Dios. Aleluya. Y no como nosotros queremos. Y su carne se volvió como la carne de un bebé. Y quedó limpio de la lepra. ¿Ya ves? La niña era portadora del milagro de este capitán. Eliseo pues era el hombre de Dios, el profeta, que iba a decirle qué hacer. La niña tuvo la fe para decirle, si mi capitán, si mi señor fuera con el profeta de Dios, que está allá en Israel, este lo sanaría y sería curado de esa lepra, le dijo la niña. La niña cargaba, era una portadora de milagros. Y Eliseo, por supuesto, era un portador de lo que el capitán necesitaba, pues. Ser sanado de su lepra. Y se le volvió la carne como la de un bebé. Y dice que él volvió, dice, al varón de Dios, al verse limpio, regresó con el hombre de Dios. Él y toda su compañía, dice, y se puso delante de Eliseo y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Así dicen
después que ven el milagro suceder, entonces reconocen a Dios como el Dios de toda la tierra. Te ruego, le dice, que recibas algún presente de tu siervo, le dice. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Aleluya. Qué importante que nosotros como siervos y siervas de Dios digamos, vive Jehová, en cuya presencia me mantengo. Aleluya. Que no lo aceptaré, le dijo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, le decía el capitán. Le decía, acepta alguno de mis presentes que traje para ti. Le decía ¿cómo te digo? Le decía el capitán que ya estaba curado, sanado de la lepra. Porque el Señor te puede sanar no solo de lepra, te puede sanar de cáncer, te puede sanar de diabetes, te puede sanar de azúcar en la sangre, te puede sanar de problemas respiratorios, te puede sanar de problemas hepáticos, de problemas, ¿cómo se dice de los riñones? Se dice, bueno, vamos a decir de los riñones, porque no me acuerdo cómo se dice el sistema renal. Se llama sistema renal, el de los riñones. Te puede sanar de tu sistema endócrino, te puede sanar de tu sistema nervioso, te puede sanar de tu sistema sanguíneo. Hay diferentes enfermedades. Te puede sanar de artritis, que son enfermedades de los huesos. Te puede sanar de las enfermedades del alma, que son la depresión, los intentos de hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a alguien más. Esas son enfermedades del alma, enfermedades emocionales. De eso también sana el Señor. O te puede sanar tu espíritu, que quizás te lo hirieron cuando tú eres niño. A veces las personas violan a los niños, a veces las personas los abusan físicamente, a veces las personas los abusan verbalmente y el espíritu de ellos se quiebra. Y el Señor puede sanar también el espíritu quebrado, el espíritu abatido. Aleluya. Entonces hay sanidad y somos portadores de milagros. Aleluya. Pero nuestra fe y nuestra actitud nos hace recibir receptores de nuestros milagros. Los que recibimos, pues, los milagros, depende de qué receptor somos, pues, y cómo recibimos lo de Dios. Aleluya. Entonces dice, él no quiso agarrar presentes, no quiso. No aceptaré. Y le instaba que le aceptara algún regalo, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, porque de aquí en adelante, le dijo el capitán, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. O sea, mira, aquel hombre estaba tan convencido de que el Dios de Israel era el único Dios sobre la tierra, y él estaba ya dispuesto a no seguir sacrificando y ofreciendo sacrificio y ofrendas a otros dioses falsos, sino le prometió que no iba a hacer más holocausto a ningún Dios que no fuera el Dios verdadero, el Dios de Eliseo, el Dios de la niña, de la pequeña ayudanta, sierva, asistente de la esposa de Naamán. Le dijo, ese también va a ser mi Dios, le dijo él. Aleluya, qué precioso. No voy a sacrificar a otros dioses, le dijo, sino al Dios de ustedes, le dijo. Ese también va a ser mi Dios. Aleluya. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón. Rimón era un dios que tenían allá pues en Siria para adorarlo, y lo adoraban y sacrificaban cosas a ese dios falso. Dice, y si apoyare sobre mí, no dice, el templo de Rimón, para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, le dijo él, ahora
yo no quiero hacer más sacrificios a este Dios que se llamaba Rimón. Ya no voy a hacer eso, le dijo él. Y Jehová perdone, dice, que yo he hecho eso antes, de andar haciendo ofrenda y sacrificio a ellos. Y él le dijo, Eliseo le dijo a Naamán, al capitán, ve en paz. No te preocupes, le dijo. Recibiste tu milagro. Ahora vete en paz. Regresa allá con tu esposa. Regresa allá con tus deberes, le dijo. Y ve en paz. El hombre de Dios pues lo bendijo y le dijo, llévate la paz contigo. Y se fue el capitán. Dice, y se fue el capitán pues, y caminó como media legua de tierra. Imagínate, te estoy contando toda esta historia y te estoy lo estoy desglosando de una vez para no hacerlo tan largo después. Y dice, y se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, dice, el ayudante, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, dijo entre sí, entre su memoria. Él pensó, que mi señor ¿por qué no agarró los regalos que el capitán traía? Y mira lo que hizo. Vamos a ver este personaje también y lo que no se debe de hacer. Lo que no se debe de hacer, mentirle a un siervo de Dios, ni menospreciar a ningún siervo de Dios. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor. Ni hacer cosas a espaldas de nuestros señores, pues, de nuestros jefes, de nuestros pastores, de nuestros entrenadores. No pensemos que podemos burlarlos, porque Dios está con ellos y Dios no puede ser burlado. Entonces dice, si tienes una mujer de Dios, tú varón, no creas que puedes burlarla, no creas que puedes traicionarla. Porque Dios que está con ella le va a mostrar todo lo que tú haces, aunque tú piensas que ella no sabe, porque lo haces a sus espaldas. Lo mismo tú, mujer, si tienes un esposo que es siervo del Señor y piensas que lo puedes engañar, pues te quiero decir que no, porque Dios está con él, está con él. Y él se va a dar cuenta, aunque tú te escondas para hacer cosas indebidas y tú le estés mintiendo a tu esposa, a la mujer de Dios, o tú le estás mintiendo al hombre de Dios. De todas maneras ellos van a saber porque Dios se los va a revelar. Aleluya. O si tú le quieres mentir a tu pastor, o si tú le quieres mentir al maestro tuyo, o tú le quieres mentir a tu mamá o a tu papá, o tú le quieres mentir a la autoridad, a la policía, pues. O tú le quieres mentir a un coach, pues, a alguien así, a alguien que está arriba y que le debes respeto. Aleluya. Dice, aquí dice, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando, dice, de su mano los regalos que había traído, dice. O sea, el siervo del hombre de Dios dijo, ay, mi señor, ¿cómo fue tontito de no agarrar los regalos que traía el capitán? Dijo él, ¿verdad? Entonces, entre sí dijo esto. Vive Jehová, dijo él. Imagínate lo que se atrevió a decir, vive Jehová, que yo correré, dice, tras él y tomaré de él algunas cosas. Imagínate, el hombre de Dios no agarró los regalos, pero el siervo dijo, yo me voy a burlar de mi siervo, de mi señor Eliseo, y voy a ir detrás de este capitán y le voy a decir que mi siervo dice que me dé los regalos. Entonces vamos a ver lo que pasó adelante. Por ser así, dice, por hacer así con el hombre de Dios. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, dice, lo persiguió al capitán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo,
¿va todo bien? ¿Está todo bien?, le dijo. Y él dijo, todo bien. Mi señor Eliseo me envía a decirte, le dijo, lo cual era una gran mentira. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos, le dijo. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. O sea, le pidió 1 y le dio 2. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados. O sea, este Jesse, el siervo del hombre de Dios, le dijo a los criados, llévense esto pues, ustedes cárguenlo, le dijo, para que lo llevasen delante. No, o sea, sí se los puso a los criados de Jesse, porque él era el criado de Eliseo, pero él también llevaba más criados con él. Y dice que el capitán le dio todo esto a los criados para que se lo llevaran al Jesse. No, pues para que se lo llevaran a Eliseo, porque él le dijo que Eliseo los ocupaba. Entonces le dio todo esto. Y así que llegó a un lugar secreto, dice, mira, él agarró todas las cosas. Y allí a mi amiga Guadalupe también la mandamos a saludar. Agarró todas las cosas. Se fue a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos, dice. O sea, se fue a un lugar secreto, lo tomó de la mano de los criados, pues, y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, sí, estaba bien yo como estaba explicando. El criado del hombre de Dios había llevado con él también unos siervos. Y entonces el capitán le dio todas las cosas a estos siervos que andaban con Jesse, el criado del hombre de Dios. Y luego el Jesse escondió esas cosas, las tomó de la mano de los criados que él había llevado con él y las escondió. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y le dijo el hombre de Dios, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, le dijo. Le mintió al hombre de Dios. Por eso no puedes mentirle a tu pastor. Por eso no puedes mentirle al profeta de Dios. Por eso no puedes mentirle a la mujer de Dios. Por eso no puedes mentirle a tus maestros, a tus pastores. No puedes hacer eso. Tu siervo no ha ido a ninguna parte, le dijo. Porque él ya tenía escondido pues todos los regalos, pero Eliseo ya sabía. Porque Dios no puede ser burlado, pues, y si Dios está en nosotros, nosotros no podemos ser burlados. Dice, él entonces dijo, no estaba también allí mi corazón, le dijo Eliseo. O sea, como quien dice, tú piensas que mi corazón no sabe que tú te fuiste atrás de Naamán para agarrar todas estas cosas. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, le dijo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, le dijo, olivares, viñas o ovejas, bueyes, siervos o siervas. Posiblemente no era tiempo porque quizás el hombre de Dios estaba en ayuno. Quizás estaban pasando por algún momento de... Bueno, pues aquí dice que habían llevado cautiva a esta niña, ¿no? Los sirios. Entonces estaban pasando pues por momentos donde estaban llevando cautiva a la gente y ellos a lo mejor estaban en oración y en ayuno. Y no respetó esos tiempos, pues. Estaban en consagración para Dios en esos días a lo mejor y no podían aceptar regalos. Mas no hizo caso y le dijo, ¿acaso se puede tomar todas estas cosas? Por ahora, le estaba diciendo. Por tanto, la lepra, le dijo, del capitán Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes, le dijo. Por tanto, haberme mentido a mí, le dijo, y haber tomado estos regalos cuando no era el tiempo correcto para tomarlos. Entonces, la lepra que estaba en él se va a trasladar
para que se te pegue a ti, le dijo el hombre de Dios a su siervo. Y no solo a ti, le dijo, pero a tus descendientes. Es por eso que te digo que cuando nosotros vivimos una vida de pecado, no solamente la vivimos nosotros, pero también el pecado hace que eso se traspase a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de ellos. Por eso es importante que nosotros queramos renunciar a una vida de pecado, a una vida de mentir, porque a este hombre le pasó esto por ser un mentiroso, con el hombre que era su señor. Por eso tenemos que tener respeto por nuestros jefes. Pero tenemos que tener respeto para con Dios. Tenemos que tener respeto para con nuestro pastor, para con los profetas y los siervos y siervas de Dios. Tenemos que tenerlos en estima, pues, en gran estima. No pretender que podemos engañarlos o pretender que podemos burlarlos. Y renunciar sobre todo a una vida que nos puede llevar, pues, a recibir cualquier maldición, como una maldición de enfermedad, ¿verdad? Este recibió una maldición de enfermedad, una maldición de brujería, ¿verdad? Hay muchas cosas malas que pueden venir a causa del pecado. A este le vino por ser mentiroso. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios, dice, no entrarán, dice, los mentirosos. No entrarán, pues, los pecadores, pues, que el reino de Dios, dice, no lo heredan, dice, los pecadores. En cambio, dice, viene maldición, dice. Por eso es que la Biblia dice en un salmo, creo, que la maldición, dice, no llega sin causa. Y a este le llegó por mentir. Así que Dios nos invita a no ser mentirosos, sino más bien a ser esos portadores de los milagros de otra persona y a tener actitud humilde, a tener una actitud humilde y no rebelde ni arrogante, porque eso puede evitar que nosotros recibamos algún milagro que nosotros necesitamos. Este milagro que el capitán necesitaba era un milagro físico, porque era en el cuerpo. Era el cuerpo el que estaba dañado, enfermo. Pero otras personas necesitan ese milagro en este cuerpo alma. Necesitan ese milagro en el alma, que es en las emociones de ellos. Necesitan ser libres de todo lazo de cazador. Necesitan ser libres de toda prisión en el alma, de todo enlace con personas de su pasado. A veces estamos enlazados con personas de nuestro pasado y hasta que no renunciamos a esas personas, todavía eso sigue con nosotros y nuestra alma se puede sentir agobiada, afanada, ¿verdad? Pues nosotros por eso tenemos que conocer la palabra para poder renunciar a todas estas cosas. Como te decía, hay niños que han sido abusados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, han sido traumados porque han visto violencia en sus hogares, porque han visto violencia en su ciudad. A veces han visto personas asesinar a otras. A veces han visto personas arrestar a otros con violencia, pues. Como ahora en estos tiempos hay muchos niños traumados, porque la manera en que están arrestando a personas y delante de los niños, enfrente de los niños, y esos niños terminan bien traumados. Porque ¿qué niño no se va a traumar cuando ve a un montón de gente armada, encapuchada, y tumba la puerta de su casa o de su apartamento, o tumba la puerta de su automóvil, habiendo niños allí adentro del hogar, o habiendo niños allí adentro del hogar o del automóvil? ¿Cómo estos niños no van a estar traumados si son criaturas? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas miramos nosotros
Pero todas estas cosas, cuando somos conscientes que la palabra de Dios puede sanarnos a través de aquellos que portan el milagro de sanidad, pues, a través de nuestra fe y a través de la buena actitud que nosotros tengamos para con las cosas de Dios, para con las personas que portan, que son portadores de nuestro milagro. ¿Qué tal si la esposa de Naamán y el capitán Naamán, dicen, ¿qué le vamos a hacer caso a esta sierva? ¿Qué le vamos a hacer caso a esta pequeña ayudanta? Porque era una muchacha joven, dice, que la habían llevado cautiva para ser la asistente de la esposa del rey, la esposa del capitán. Y si la esposa del capitán era una orgullosa, una soberbia, y el capitán también, y hubieran dicho, no le vamos a hacer caso a esta sierva, porque ¿qué va a saber una sierva de estas cosas? Ellos se hubieran perdido de ir con el hombre de Dios, que la niña los envió, porque la niña le dijo, si mi capitán fuese con el profeta de Dios que está en Israel, él lo sanaría de su lepra. Pero esta mujer, aunque era una mujer en autoridad, porque era la esposa de un hombre importante, de un hombre que lo tenían en gran estima, y ellos dos no fueron arrogantes, fueron humildes y tuvieron una actitud buena. Escucharon a esta niña y ellos recibieron su milagro porque hicieron lo que la niña les dijo que hicieran. Aleluya. Y así es con nosotros, gente. Así es con nosotros. A veces nosotros nos perdemos de nuestro milagro porque no creemos. Decimos que creemos en Dios, pero no creemos en el hombre o la mujer de Dios. Porque no tiene un renombre, porque no es famoso, ¿verdad? Porque no tiene un título, ¿cómo se dice? Un título de pastor, un título de profeta, un título de renombre, pues, de un evangelista conocido. Más ni saben que no es necesario tener rangos, ni títulos, ni nombres reconocibles para que Dios te pueda usar, porque todos que tenemos a Dios en nuestro corazón y portamos, y tenemos esa fe, portamos la fe, todos podemos portar tu milagro. Aleluya. Y eso es maravilloso, y es lo que Dios quiere que todos entiendamos, porque con Dios no hay títulos, no hay rangos. Por ejemplo, yo soy una pastora, pero Dios me usa como evangelista también. Pero Dios me ha dado a mí el don para ser pastor, para pastorear. Entonces, Dios me va a dar una casa. Él va a hacer que yo pueda edificarle esa casa porque yo soy una pastora. Por eso yo me casé y con mi esposo fuimos pastores. Estuvimos pastoreando porque el don mío es de pastor y el de mi esposo también. Él era un pastor. Pero Dios ahora me usa como evangelista. Pero el don del pastor no se ha ido. El don del pastor está conmigo. Entonces, Dios también me ha dado don de profecía, porque yo puedo ver cosas que van a pasar. El Señor me las enseña en sueños antes de que pasan. Nada más que a mí no me gusta andar diciendo, esto va a suceder, esto dijo el Señor que va a suceder. Porque tú sabes, la gente a veces piensa que uno anda dando función allí. Pero no es que andas dando función, es que Dios te dice las cosas. Dios te enseña las cosas. Y a veces tú se las puedes decir a una persona, pero igual no las cree. Hasta que viene la desgracia y le sucede. Porque Dios me ha dicho a mí cosas que van a sucederle a alguien. Y en algunas veces yo le he dicho, pero no han creído y han seguido con esa actitud, pues, una mala actitud, y no creen y rechazan lo que Dios dice, y pues lastimosamente pues no se han librado de lo que Dios les ha avisado antes que va a pasar. Pero como no han creído, pues les ha pasado. Y entonces a mí no me gusta andar profetizando. Es raro que yo dé una profecía porque la gente piensa que uno anda dando función, como te digo. Entonces, así que yo estoy como evangelista ahorita, pero mi don es de pastor. Por eso es que yo sigo trabajando por eso que Dios
ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Que es tener el templo para Dios y poder darle el alimento a sus ovejas que lleguen allí, ¿verdad? Que Dios traiga a ese lugar donde vamos a tener las reuniones. O sea, Dios es fiel y yo he tratado de mantenerme fiel también aquí como un evangelista, pero sé que Dios me lleva para ¿cómo se dice? Para poner en práctica, para hacer lo que yo soy, pues, que es una pastora. Y no estamos lejos de allí. Vamos avanzando. Y gracias, Señor, por tu bondad. Y gracias, Señor, por todas esas cosas buenas que haces por nosotros. Gracias, papito, porque tú eres fiel y siempre cumples tu palabra. Vamos a leer aquí unas 2 escrituras rapidito para que ustedes puedan aprender más y saber lo que Dios quiere que ustedes sepan a través de todo este estudio que tuvimos, que se llamó Portadores de Milagro. Vamos a leer en Gálatas, versos 6 y 12. No, versos 6 y 10. Gálatas. Aleluya. Porque Dios me dio estas escrituras también. Te digo, yo ahora no fui a la iglesia, pero Dios descargó el mensaje en mi iglesia. En mi corazón, pues. Por eso es importante que tú te llenes de Dios, porque si tú no puedes ir a la iglesia por algún motivo de fuerza mayor, tú ya traes la iglesia dentro. Gálatas 6, verso 10. Aleluya. Mira lo que dice Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aleluya. Yo lo hago aquí, ¿verdad? Por los de la familia de la fe, pero también por la gente que va a venir a ser la familia de la fe. Aleluya. Que se va a unir a Dios, pues. Porque cuando nos unimos con Dios, somos más grandes que el mundo y la adversidad del mundo. Acuérdense que la vez pasada les decía, nosotros no somos más grandes que el mundo, pero cuando nos aliamos a Dios, cuando nos unimos a Dios, nosotros somos más grandes que el mundo. Y tenemos el poder para vencer el mundo. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer también. Déjame ver. Vamos a leer la escritura en 2 de Tesalonicenses 2:16. Gracias, papito. 2 de Tesalonicenses 2:16. Mira lo que dice. Dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Recuerda, podemos servir a Dios. Podemos ser esos felices ayudantes desde el lugar donde quiera que nos encontremos. Esta niña se encontraba cautiva. Había llegado a esa casa para ser una criada, para ser una sirvienta. Pero desde allí ella sirvió a Dios. Ella no dijo, ay no, yo estoy cautiva, me trajeron a la fuerza aquí para ser la asistente de esta mujer. Ella no se puso a pensar así. Ella dijo, aquí veo la oportunidad para servir a mi Dios. Y así se pudo ganar para Dios al capitán y a su esposa y a todos sus criados. Aleluya. Podemos ser esos ayudantes de Jesús donde quiera que nos encontramos, con lo que tenemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Aleluya. Gracias, papito. Por eso dice aquí, y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Es importante que nuestras palabras vayan de la mano con nuestras obras, pues. Es lo que dice aquí. Pero todos podemos ser los fieles
felices, amables ayudantes de Jesús. Aleluya, qué precioso es el Señor. Y vamos a entonar una cancioncita así para despedirnos y darle la gloria, el honor y la alabanza al Señor. Y vamos a decir: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya, qué precioso. Aprendimos aquí a servir a Dios donde quiera que estemos. Aprendimos aquí a tener una buena actitud en vez de tener una actitud negativa y una actitud arrogante. Aprendimos aquí que no debemos mentir al hombre y a la mujer de Dios, que no debemos ser personas que creen que pueden burlar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces creo que fue un buen mensaje para este domingo. Si tú no fuiste a la iglesia, yo te llevé la iglesia a tu casa. Aleluya. Gracias, papito. Te amamos, Señor, y bendecimos esta palabra que llegue con ese poder con que la enviaste para traspasar el alma. Porque dice que la palabra es una espada que traspasa a nosotros. Y espero que vaya con esa fuerza, Señor, y ese poder de tocar el alma, Señor, y transformar el corazón, para que puedan, Señor, recibirte a ti, Señor, y tener unas actitudes que les permitan a ellos, Señor, ser los que reciben, Señor, milagros de parte tuya, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito.